Un famoso escritor y maestro una vez dijo que un cristiano que no ora es semejante a un ser viviente que no respira. La pregunta no es necesariamente si nosotros los creyentes oramos o no, pues es como preguntar si un ser viviente come o no come, teniendo provisión. Pero como el famoso refrán dice, dime lo que comes y yo te digo quién tú eres. Lo mismo podemos decir de la oración, dime lo que oras y cómo oras, y yo te digo a quién tú le oras. Pues como dice Mateo capítulo 7, versículos del 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones sabrás quiénes son. Cuando usted ora, ¿ora en su aposento como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6:6? ¿O espera cuando llega a la iglesia para hincarse al frente de su silla o en el altar para que su pastor y otros lo vean? Antes de continuar, quiero aclarar que obviamente no hay nada pecaminoso en orar dentro de la iglesia, pues el Señor Jesús llamó el templo la casa de oración. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mi casa será llamada casa de oración. Pero lo que tenemos que examinar es la intención del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Nos hincamos en nuestro aposento como hacemos en el templo? ¿O solo nos hincamos en la iglesia para impresionar a nuestro pastor? ¿Queremos que otros congregantes vean lo religiosos que somos? Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a nuestro pastor y a los demás congregantes con nuestros falsos devotos, pero nadie puede engañar a Dios. Y un día, mis amados, si no venimos al arrepentimiento, nos daremos cuenta que al final, en el medio de todas nuestras mentiras, los únicos que terminaron siendo engañados fuimos nosotros, engañándonos a nosotros mismos. No erréis. En este video vamos a quebrantar esta parte de las Escrituras y ver su verdadero significado. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora veamos. Para poder quebrantar la oración del Padre Nuestro correctamente, debemos primero examinar lo que el Señor Jesús dijo antes de enseñarnos a orar. Si Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13 nos enseña la manera lícita para orar, Mateo 6 del 5 al 8 nos enseña la manera incorrecta de hacerlo. Veamos la manera incorrecta primero. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Primero, la parte más íntima de una relación sincera entre el hombre y Dios es la oración, pues ahí nos confesamos ante Él. Salmos capítulo 32, versículo 5. Mis pecados te declaré. En la oración le traemos al Señor todas nuestras inquietudes. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga. Y por supuesto, en la oración lo alabamos con gratitud. Salmos capítulo 9, versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Le pregunto, ¿tendría usted una conversación íntima con su cónyuge al frente de otros para recibir los aplausos y elogios de aquellos que lo escuchan? Aun si su respuesta fuera sí, ¿cómo usted piensa que se sentiría su cónyuge al saber que sus conversaciones y el contenido de estas es solo para recibir las alabanzas de aquellos que lo escuchan? Hermanos, alabanzas vanas durante la oración
con la mirada fija en los aplausos del hombre, es condenado por el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Hipócritas son aquellos que pretenden alabar a Dios en el templo, cuando en verdad buscan las alabanzas del hombre para sí mismo. Van a lugares públicos, sacan fotos y videos de sus obras para ser admirados por otros. Y esto es porque no buscan la aceptación de Dios, sino la de los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En vez de fijar la mirada en la recompensa del Señor, encontrado en Mateo 6:6, el hipócrita va en búsqueda de la recompensa del hombre. Mateo capítulo 6, versículo 5. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y qué triste recompensa es. ¿De qué nos vale los halagos del hombre si al final de la jornada nuestro Señor no nos dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Encontrado en Mateo 25:21. Pero la palabra nos advierte que si la admiración de parte de los hombres es lo que buscamos, esa será nuestra recompensa y nada más. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esto es, entrar en comunión con Él en nuestro lugar privado, donde nadie nos puede ver excepto Dios. Sí, aquel lugar en donde solo Dios puede ver nuestras lágrimas, donde solo Dios puede ver nuestro dolor, donde Dios nos sonríe cada vez que le damos las gracias, y en el lugar en donde Dios alinea nuestro corazón con el de Él. El hipócrita, mientras tanto, busca su recompensa hoy, mientras que el sincero le cree a Dios cuando el Señor le dice a éste: mañana. Salmos capítulo 84, versículo 12. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso porque la recompensa del sincero será en público, la misma recompensa que el hipócrita buscaba, pero no la obtuvo, porque no tuvo la paciencia para conseguirla, por lo menos no de la mano de Dios, de quien todo regalo perfecto proviene. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El hipócrita buscaba recompensa instantánea, y es justo con Dios de así dársela. Pero para el justo, Dios tiene algo distinto, algo mejor. En ocasiones, la recompensa del Señor hacia el justo es premiada por Dios en esta vida, para la vergüenza y confusión del hipócrita. Pero si no en esta vida, de seguro en la próxima, al frente del mundo entero, tanto de los hombres como de los ángeles. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Lo que hacemos en secreto será premiado por Dios en público, sea una simple oración o una gran obra hacia la humanidad. Mateo capítulo 6, versículo del 3 al 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero con esto dicho, el hipócrita tiene la necesidad de buscar la atención de aquellos que lo rodean. Crean para sí mismo una tarima, con la esperanza de llegar a la cima de su error, un error que ya ni entienden, pues Dios los entregó una mente reprobada, pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Estos hipócritas, cuando oran en voz alta para ser escuchados, repitiendo las mismas palabras en el medio de sus oraciones, para llenar espacios vacíos encontrados en sus alabanzas y devociones. Estos espacios vacíos son encontrados por su falta de conocimiento de la verdad, y claro está, por su falta del Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es, ten cuidado de que cuando ores en público, no llenes tus oraciones de palabras ociosas, para hacer tus oraciones más largas y más religiosas, con el fin de ser reverenciado como un hombre de Dios, y por consecuencia señorearte de aquellos que son más débiles que tú. Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas
y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Pero el Señor Jesús nos ha llamado a nosotros, los sinceros, a no ser como ellos. Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahora observen, el Señor nuestro Dios conoce todas las peticiones de nuestro corazón antes de que nosotros podamos verbalizarlas. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es, Dios no necesita que nosotros pongamos por palabras lo que está en la mente y en el corazón, pues el Señor tiene el poder de escudriñar ambas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y aunque Dios no necesita escuchar de nosotros, Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere relacionarse con su creación y que su creación se relacione con Él. Con esto dicho, la vida de oración, como muchos saben, se trata de levantar el alma y derramar nuestro corazón hacia Él. Sin embargo, debemos siempre medir nuestras palabras, especialmente cuando oramos juntos como congregación, pues en la multitud de palabras hay pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto es, cuando hablamos abiertamente, sea en forma de una conversación regular o por medio de una oración pública, la carne siempre está tentada a la ostentación, y de esto nos debemos guardar. El Señor se complace más de la oración corta y genuina de un justo que de la oración larga y fingida de un impío. Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es su gozo porque la oración de los rectos es genuina y sincera, pero sin embargo los sinceros también deben de cuidarse de no caer en las garras del error, y por ende el Señor Jesús nos enseña cómo orar correctamente. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, el Señor no nos está diciendo que esta es la oración que Él requiere de nosotros, palabra por palabra, como si Él no quisiera escuchar las palabras que están en nuestro corazón, pero que hay una manera reverente y práctica de cómo orar, en donde seremos escuchados por Él, no por nuestra palabrería, como muchos hacen, pero porque venimos y oramos de una manera lícita ante Dios. La oración del Padre Nuestro, dada por el Señor Jesús, nos da un panorama de cómo debemos dirigirnos ante Dios y cómo redactar nuestras oraciones ante Él, pues nuestras oraciones son como cartas escritas al Señor. Ahora veamos, cuando oramos debemos llamarlo a Él nuestro Padre, pues nosotros somos hijos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos orarle al Padre, y al Padre solamente, y no a ángeles, santos o figuras que no saben ni conocen de nosotros. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, nuestras peticiones van directa al Padre, con el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros como nuestro mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahora que nos hemos dirigido ante Él como Padre, es nuestro mandato y responsabilidad de santificar su nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Santificado sea tu nombre. Ahora veamos. Nosotros como creación de sus manos tenemos la responsabilidad de bendecirle y darle gloria a Él. Esto es, si queremos recibir gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Debemos santificar su nombre con sinceridad de corazón y bendecirle por quien es Él y no por lo que Él pueda o quiera hacer por nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es, después de santificar su santo nombre, debemos preparar nuestro corazón a someterse a su santa voluntad. Esto efectivamente nos ayuda en el medio de nuestra oración
alinear nuestra voluntad con la de Él, dándonos un corazón humillado que se somete ante su Creador. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En esto, como en todo, debemos imitar al Señor Jesús cuando Él oró a su Padre: no mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. El Señor Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra voluntad debe ser siempre la de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Lucas capítulo 22, versículo 42. No mi voluntad, sino la tuya. Tampoco debería ser la de ejecutar la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y claro está, mucho menos hacer la voluntad de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, mis amados, que hemos santificado el santo nombre de nuestro Padre Celestial y nos hemos sometido a su santa voluntad, ahora sí estamos listos para traer nuestras peticiones ante Él. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es, danos el sustento básico de este día, nuestro alimento, para tener las fuerzas para batallar el mal que nos enfrenta hoy. Mateo capítulo 6, versículo 34. Basta cada día su propio mal. Si el pan es nuestro sustento físico, su palabra es nuestro sustento espiritual, y necesitamos ambas todos los días. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos diariamente venir donde Él y pedirle aquello que es necesario para nuestro existir, tanto en lo natural, el pan nuestro de cada día encontrado en Mateo 6:11, como en lo espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Dios conoce nuestras necesidades básicas y esto es exactamente lo que debemos pedirle a Él como sustento, lo básico. No mucho, no poco, pero lo necesario, de acuerdo al entendimiento de nuestro Señor hacia con nosotros. Proverbios capítulo 30, versículo del 8 al 9. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos confiar que así será. Salmos capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, mis amados, después de traer nuestras peticiones ante Él, debemos confesar nuestras faltas ante Dios. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Observen, no podemos esperar nada de Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento contra otros. Pedirle a Dios el pan nuestro cuando estamos llenos de odio contra los hombres y en búsqueda de venganza solo nos prepara para el matadero si nuestros pecados no son perdonados, como un cerdo que después de ser engordado está listo para el fuego abierto. Esto es, con panzas llenas y corazón contento, vamos en dirección a la perdición. Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Daniel capítulo 5, versículo del 5 al 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del caldero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces, para ser escuchados por Dios y ser perdonados por nuestras ofensas, debemos primero perdonar a aquellos que nos han ofendido y nos han pedido disculpa por sus faltas. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas diariamente,
de la misma manera que le pedimos por nuestro pan todos los días, pues ciertamente todos pecamos constantemente. Santiago capítulo 4 versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es, todos fallamos en hacer lo bueno todos los días. Romanos capítulo 7 versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y por ende debemos confesarnos ante Dios diariamente, porque Él es bueno y justo para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para pedirle perdón a Dios, debemos primero perdonar a aquellos que nos ofenden, pues Dios rechaza la oración del injusto. Proverbios capítulo 28 versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O como muchos entienden, el que aparta su entendimiento de la obediencia de la verdad, su oración será rechazada. Rechazada porque debemos perdonar y olvidar el mal que se nos ha hecho, si queremos ser perdonados por Dios, pues nuestro afronte hacia el Señor fue y es mucho más grave que el afronte del hombre hacia con nosotros. Hebreos capítulo 10 versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pero, con esto dicho, aquel que tiene la disposición para perdonar puede encontrar esperanza de que Dios también lo perdonará, pues la paz procrea la paz, y el perdón concibe el perdón. Y como el hombre no tiene la habilidad de perdonar para empezar, por lo menos no de corazón, el perdonar a otros es evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, y por ende podemos confiar que nuestro Dios nos ha perdonado de igual manera. Mateo capítulo 6 versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora veamos, después de haber orado de que Dios remueva nuestra culpabilidad del pecado, ahora oramos de que el Señor nunca permita que caigamos nuevamente en el error. Pues Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Esto es, Señor, no permitas que la serpiente vieja, el adversario de mi alma, el león rugiente, ande por mi camino y me devore, y por consecuencia traer vergüenza a tu santo nombre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El ser humano es débil, esto es, su carne, y fácilmente puede caer en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesús nos enseña que de igual manera como nosotros le pedimos el pan, también le tenemos que pedir su protección. Mateo capítulo 6, versículo 13. Mas líbranos del mal. O como muchos entienden, Señor, presérvame a mí, tu siervo, de mí mismo, pues yo soy mi propia piedra de tropiezo, porque mi soberbia me ha hecho ciego y torpe a tus leyes y ordenanzas. Salmos capítulo 19, versículo 13. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Debemos siempre acudir a Dios para que nos libere del mal, de todo mal. No solo del mal que nosotros podamos confrontar en las manos de otros, como muchos entienden, pero del mal que nosotros podamos infligir a otros. Debemos mendigarle a Dios así: Señor, líbrame del mal vivir, de la codicia, de los afanes de este siglo, del amor al dinero. Aparta mi pie del mal, no sea que te avergüence con mis acciones, mientras que me convierto en una piedra de tropiezo para aquellos que con sinceridad de corazón van en pos de ti. Ayúdame hoy a no ofender a nadie, tanto con mis acciones como con mi lengua. Salmos capítulo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Ahora veamos la última parte de la oración del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Observen, aquí en esta última entrada de la oración del Padre Nuestro, nosotros como David en Primera de Crónicas afirmamos la magnificencia y el poderío del Señor sobre todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. O sea, en la conclusión de nuestra oración, debemos verbalizar la grandeza del Señor, su potencia y majestad. Tal declaración, si hecha de corazón, nos debería llenar de fe y gozo, de que si el Señor es por nosotros, ¿quién puede derrotarnos? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En conclusión, la oración del Padre Nuestro es dada por nuestro Señor como un mapa de cómo debemos orar y cómo debemos venir ante el Padre. Primero, debemos confesar a Dios como nuestro Padre, pues si el Señor no es nuestro Padre, entonces el diablo sí lo es. Juan capítulo 8, versículos del 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Segundo, debemos santificar su santo nombre antes de traer nuestras peticiones ante Él. O sea, debemos amarle y bendecirle por quien es Él y no por lo que Él pueda hacer por nosotros. Pues Él ya hizo más de lo que nosotros, criaturas rebeldes, merecemos, y fue clavar a su Hijo unigénito en una cruz. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, debemos anhelar el reinado del Señor Jesús en el medio de nuestras oraciones. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino. Este simple pensamiento en el medio de nuestras oraciones nos ayuda a nosotros a no afanarnos de las cosas de este mundo, ni poner nuestra esperanza en el hombre. Pues le creemos a Dios cuando declaramos su reino, que el reinado del Señor Jesucristo será perfecto y verdadero. Cuarto, con un corazón humillado y sometido, debemos traer nuestras peticiones ante Él. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es, danos el pan que sacia la hambre física, mientras que llenamos nuestros espíritus del pan espiritual, que es su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesarnos diariamente ante Dios es indispensable en la vida de nosotros los creyentes. Debemos pedirle perdón al Señor por las cosas malas, incorrectas e indiscretas que hicimos el día anterior, mientras que nos acordamos de aquellos que nos hicieron maldad para perdonarlos. Si no de cara a cara, por lo menos de corazón, si la otra parte no está dispuesta. Con esto dicho, esto no necesariamente garantiza que va a haber una reconciliación entre ambas partes, pero de que el corazón está preparado y dispuesto para tal reconciliación, si así Dios lo permite, pues el odio y la venganza nunca cogió raíz en el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 44. Amar a vuestros enemigos, esto es, bendice a aquellos que te maldicen, perdona a aquellos que te persiguen, y ora por aquellos que se declaran como enemigos tuyos. Pero, como no toda persona es buena para nosotros y nuestro andar con el Señor, es lícito despojarnos de cualquier cosa o persona que se convierta en piedra de tropiezo para nosotros y los miembros de nuestro hogar, pues debemos amar al Creador por encima de lo creado. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y al final de nuestra oración, cerramos pidiéndole al Señor que no permita que nos salgamos del camino,
pero por cada tentación satánica Él nos dé la salida para poder soportarla. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, mis amados, tengan mucho cuidado con las oraciones en público, en donde su fin es buscar la admiración de los demás. Debemos escudriñar nuestro corazón, pero más importante, pedirle a Dios que Él nos escudriñe a nosotros. Pues una vez yo estuve en una iglesia en donde los niños fueron forzados a arrodillarse al frente de sus sillas por su maestra de educación bíblica. Niños de 4 y 5 años de edad, postrados en contra de su voluntad, solamente para impresionar a un pastor, pues ni los niños ni la maestra oraron, solo se postraron. De igual manera, yo he estado en iglesias en donde jóvenes cuando llegan al templo se postran al frente de sus sillas, únicamente para sacar sus teléfonos y meterse en diversas plataformas. Y claro está, yo he estado en iglesias en donde adultos se hincan al frente de sus sillas, únicamente para hablar con su vecino que está postrado al lado de ellos. En otras palabras, mis amados, un niño que no entiende la manera lícita para orar, crece a ser un joven y después un adulto que no entiende cómo hacerlo. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.